con admiración y cariño recibimos a Juan, hijo del académico tan querido por nosotros, Francisco Cristanelo, y nuestra querida colega Elba Nese. Como académicos y ciudadanos, presentamos con legítimo orgullo a este oriental que luego de graduarse en nuestra facultad hizo una brillante carrera profesional y académica en Estados Unidos. Tras obtener su título de cirujano en el año 2002 de la Universidad de Maryland, ya recibió su primera distinción de la Fundación Jack Taylor en reconocimiento a sus logros clínicos y académicos. En 2005 obtuvo su título de cirujano de tórax y cardiocirujano en la Escuela de Graduados de la Clínica Mayo, obteniendo en el 2014 un reconocimiento nacional por la máxima satisfacción de sus pacientes y en el año siguiente el premio Thomas Williams por su excelencia en la docencia. 3 hitos de reconocimiento a su capacidad clínica, académica, a la dedicación a sus pacientes y a los estudiantes. Su experiencia e interés incluyen áreas como la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica, tanto para la reparación valvular como para los bypass coronarios. Ha expandido su interés a investigar los resultados de la cirugía cardíaca, como a desarrollar nuevos procedimientos para la cirugía valvular. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y es un orgullo para nosotros que estés acá, no solamente de tus padres, sino de nosotros también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para exponer en la Academia Nacional de Medicina. Quiero además agradecer enormemente a la Academia, a su presidenta, la doctora Lago, y al Consejo Directivo por el honor de haberme designado académico honorario extranjero. Cuando reflexiono sobre este honor, quiero reconocer y agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron esto posible, empezando por mis padres y mi familia, siguiendo por la educación médica que recibí en la Facultad de Medicina y en sus hospitales, y a todos los maestros, mentores y pacientes que en Uruguay, en Estados Unidos, me ayudaron y guiaron durante mi carrera. También quiero agradecer a la sociedad uruguaya que mantiene y soporta a la Universidad de la República, haciendo posible los sueños académicos de todos. El tema de mi presentación esta tarde es qué hacer con los pacientes que tienen estenosis aórtica y enfermedad pulmonar crónica. Es muy frecuente que estos problemas coexistan, aumentando el riesgo y limitando los beneficios clínicos del tratamiento de la estenosis aorta. Y para enmarcar el tema no hay nada mejor que describir un caso clínico. Este es un hombre de 82 años, con disnea de esfuerzos mínimos en clase funcional 3, tiene una historia de fumador y de enfermedad pulmonar obstructiva, usa oxígeno ambulatorio y está tratado con prednisona e inhaladores. Tiene muchas comorbilidades que resultan en un riesgo de mortalidad operatoria del 10.2%. Su volumen de expiración forzada en un segundo es de 875 mililitros, que es el 48% de lo predicho. Desde el punto de vista cardiovascular, tiene una función ventricular normal y estenosis aórtica severa, con un gradiente de 45 milímetros de mercurio y un área valvular de 0.6 centímetros cuadrados. En nuestra práctica, vemos a estos pacientes frecuentemente y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con su estenosis aórtica. ¿La vamos a tratar? Si la tratamos, vamos a mejorar su calidad de vida, sus síntomas o su sobrevida. Trataremos de contestar estas preguntas durante la presentación. Las respuestas a estas preguntas son particularmente importantes en la era del tratamiento de la estenosis aórtica con TAVR. TAVR es el reemplazo valvular aórtico a través de un catéter. Las consideraciones de las alteraciones fisiológicas asociadas con cirugía y la habilidad de los pacientes de tolerar y recuperarse de cirugía cardíaca han disminuido o desaparecido con TAVR. Esto ha resultado en un aumento exponencial en el número de pacientes con estenosis aórtica tratados con TAVR, mientras que el número de pacientes tratados con cirugía se ha mantenido relativamente constante o declinado un poco. De manera que es importante identificar cuáles son los pacientes con estenosis aórtica y enfermedad pulmonar que se benefician del tratamiento de la estenosis aórtica. Es difícil predecir el futuro y por lo tanto es difícil
predecir la respuesta al tratamiento y la mejoría sintomática de pacientes individuales. Pero el conocimiento de la historia natural de la estenosis aórtica y de la enfermedad pulmonar crónica y de los resultados del tratamiento de pacientes con ambos, ya sea con cirugía o con TAVR, nos permiten ofrecer recomendaciones y aconsejar a nuestros pacientes. Volviendo a nuestro paciente de 82 años. La expectativa vida media de un paciente de 82 años es de 7 años. De manera que, considerando su edad y su expectativa de vida, es razonable tratarle la estenosis aórtica. El otro punto a considerar es cómo la estenosis aórtica afecta la sobrevida de los pacientes. En el estudio Partner, pacientes similares al nuestro con una edad promedio de 82 y con un riesgo de mortalidad operatoria entre el 10 y el 11%, fueron randomizados a tratamiento médico o a TAVR. Los pacientes con tratamiento médico tuvieron una sobrevida horrible. El 50% murieron en 1 año, casi el 70% en 2 años y el 93% a 5 años. En cambio, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica tienen una sobrevida significativa mejor, con solo 3, 10 y 18% de los pacientes muertos a los 1, 2 y 5 años respectivamente. Mientras que es relativamente fácil discriminar la sobrevida en la estenosis aórtica basada en su severidad, la severidad de la obstrucción de la vía aérea no predice la sobrevida adecuadamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, nuestro paciente, con un volumen de expiración forzada en un segundo del 48%, tendría una sobrevida mayor de 95% a 2 años y mayor de 85% a 4 años. El uso de índices multimodales como el BODE, que incluyen no solo el grado de obstrucción de la vía aérea, pero también el índice de masa corporal, la severidad de los síntomas y la capacidad funcional, producen una mejor predicción de la sobrevida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nuestro paciente está en el cuarto cuartil y por lo tanto su mortalidad a 1 año es menor del 10%. Sería de 25% a 2 años y de alrededor de 45% a 3 años. De manera que nuestro paciente de 82 años tiene una sobrevida media de 7 años basado en su edad, pero una chance de morirse de 50% en 1 año por la estenosis aórtica si no es tratada y apenas del 10% por su enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Qué sabemos de la cirugía del reemplazo valvular aórtico? Antes de analizar la información, permítame presentarle a la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos de Estados Unidos. Esto es un registro de casos de cirugía cardíaca que fue establecido en 1989 con el propósito de mejorar la calidad de la cirugía en los Estados Unidos. Tiene información de más de 6 millones de pacientes operados en más de 1.000 centros por casi 4.000 cirujanos. Captura más de 1.500 variables por cada paciente, incluidos los factores de riesgo preoperatorio, indicaciones de cirugía, detalles del procedimiento quirúrgico, complicaciones posoperatorias y mortalidad posoperatoria. Basadas en estas variables, es posible calcular el riesgo de mortalidad operatoria y el riesgo de complicaciones posoperatorias para los procedimientos de cirugía cardíacas más comunes, incluida el reemplazamiento valvular aórtico. Cuando nos referimos al riesgo de mortalidad operatoria, nos referimos a este riesgo. La base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos define 3 categorías de enfermedad pulmonar crónica: leve, moderada y severa. Leve es definida como un volumen expiratorio forzado en un segundo entre el 60 y el 75% de lo predicho, y o el uso crónico de broncodilatadores. Moderada es definida como un volumen expiratorio forzado en un segundo entre el 50 y el 59% de lo predicto, y o el uso crónico de esteroides orales. Y severa
es definida como un volumen respiratorio forzado en un segundo menor del 50% de lo predicto y o la presencia de hipoxemia o hipercarbia. Esta definición es la más usada en la literatura quirúrgica y también en TAVR para clasificar la severidad de la enfermedad pulmonar. Usando la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, investigamos más de 9.000 pacientes con reemplazamiento valvular aórtico con datos completos de espirometría y severidad de la enfermedad pulmonar. Este grupo constituye 1/3 de los reemplazamientos valvulares aórticos. La enfermedad pulmonar crónica estaba presente en el 50% de este selecto grupo de pacientes. La severidad era leve en el 25%, moderada en 13% y severa en el 11%. Hay dos consideraciones que tienen que tomarse en cuenta para interpretar los resultados de este estudio. Primero, la prevalencia de enfermedad pulmonar es más alta que en el resto de los reemplazamientos valvulares sin espirometría, 50 contra 25%. Esto es el resultado de la selección de pacientes para espirometría basado en la sospecha clínica por los médicos tratantes. Segundo, los pacientes con las formas más severas de enfermedad pulmonar no fueron considerados candidatos para cirugía y por lo tanto no están incluidos en el registro. Las características preoperatorias de los pacientes muestran que son más jóvenes que el nuestro. La severidad de los síntomas, así como la incidencia de comorbilidades, aumenta con la severidad de la enfermedad pulmonar, mientras que la función ventricular empeora. El riesgo de mortalidad operatoria aumenta con la severidad de la enfermedad pulmonar y oscila entre el 1.8 y el 5%. En cuanto a las características de la función pulmonar, el volumen de expiración forzada en un segundo, la capacidad de difusión de monóxido de carbono y la presión arterial de oxígeno disminuyen a medida que aumenta la severidad de la enfermedad pulmonar. Mientras que la presión arterial de dióxido de carbono, la prevalencia del uso de oxígeno ambulatorio y de fumadores aumenta con la severidad de la enfermedad pulmonar. ¿Qué es lo que encontramos? No es nada sorprendente. Encontramos que la mortalidad operatoria, la incidencia de complicaciones pulmonares y el tiempo de internación posoperatoria aumenta con la severidad de la enfermedad pulmonar. En términos de la sobrevida a largo plazo, la sobrevida a largo plazo después del reemplazo valvular aórtico es inferior a la sobrevida normal de la población. Después del reemplazo valvular aórtico por estenosis aórtica, la sobrevida media de pacientes entre 65 y 69 años es de 13 años. La de pacientes entre 70 y 79 años es de 9 años y la de mayores de 80 es de 6 años. La presencia de enfermedad pulmonar disminuye esta sobrevida media aún más. Para pacientes entre 65 y 69 años, la sobrevida media disminuye más de la mitad, de 13 a 5 años. Para pacientes mayores de 80 años con enfermedad pulmonar severa, la sobrevida media disminuye de 6 a 3 años. La mayoría de los pacientes tienen un buen resultado funcional a 2 y a 5 años después del reemplazamiento valvular aórtico. Desafortunadamente, no hay reportes de la capacidad funcional de pacientes con enfermedades pulmonares a 5 años después del reemplazamiento valvular aórtico quirúrgico. En suma, el reemplazo valvular aórtico en pacientes con estenosis aórtica y enfermedad pulmonar está basado en pacientes muy seleccionados. Los cirujanos tratantes decidieron que la enfermedad pulmonar no era lo suficientemente severa para contraindicar la cirugía, seleccionando de esta manera pacientes con formas menos severas de enfermedad pulmonar. Los pacientes con formas más extremas de enfermedad pulmonar no se les ofreció cirugía. De los pacientes operados, aprendimos que los factores de riesgos y enfermedad asociadas aumentan con la severidad de la enfermedad pulmonar, como también la mortalidad operatoria, las complicaciones pulmonares y el tiempo en el hospital. La sobrevida a largo plazo es inferior a la de pacientes con estenosis aórtica sin enfermedad pulmonar, pero aún es mejor que sin cirugía.
Volviendo a nuestro paciente, la mortalidad operatoria con cirugía sería de alrededor de 6%, tendría una chance de 25% de complicaciones pulmonares y una sobrevida media de alrededor de 3 años. ¿Cuáles son los resultados con TAVR? El uso de TAVR ha permitido que el tratamiento de pacientes que antes eran considerados de alto riesgo o no candidatos para cirugía fuera posible. La enfermedad pulmonar aumenta el riesgo quirúrgico, haciendo muchos pacientes inoperables o de alto riesgo. De manera que cuando TAVR estuvo disponible, nos apresuramos a tratar a pacientes con enfermedad pulmonar con TAVR. Sin embargo, luego de este entusiasmo inicial, pronto nos dimos cuenta que muchos de estos pacientes no mejoraban su calidad de vida ni su sobrevida a largo plazo. La prevalencia de enfermedad pulmonar en los estudios de TAVR iniciales son mayores que en las series quirúrgicas. En el Partner Trial fue de 43%, en el estudio CoreValve de 55%, y en el registro TBT, que es un registro mandatorio para pacientes que reciben TAVR en Estados Unidos, la prevalencia es del 36%. El estudio CoreValve enroló pacientes con estenosis aórtica con riesgo quirúrgico alto o pacientes inoperables. En este estudio, la función pulmonar fue evaluada con espirometría en el 70% de los pacientes. Es el estudio con la adjudicación más exacta de la enfermedad pulmonar. La prevalencia de enfermedad pulmonar en estos pacientes fue del 55%. Fue leve en el 20%, moderada en 13% y severa en el 22%. Estos pacientes, como eran de esperar, son añosos, son sintomáticos y tienen muchas comorbilidades y por lo tanto el riesgo quirúrgico es alto, con un riesgo de mortalidad operatoria entre el 9 y el 11%. Como en las series quirúrgicas, los síntomas, las comorbilidades y el riesgo de mortalidad aumentan con la severidad de la enfermedad pulmonar. El volumen expiratorio forzado en un segundo y la difusión de monóxido de carbono empeoran a medida que la severidad de la enfermedad pulmonar empeora. También aumenta el número de pacientes fumadores y de los que usan oxígeno en forma ambulatoria. Todos estos pacientes fueron tratados con TAVR. La mortalidad a 30 días fue similar entre los grupos y osciló entre el 6 y el 10%. Esta mortalidad entre el 6 y el 10% demuestra que TAVR no es un procedimiento inocuo. Al mismo tiempo, estos números elevados reflejan la experiencia inicial con el procedimiento y la curva de aprendizaje de un número grande de operadores. Ahora que TAVR es un procedimiento maduro, la mortalidad a 30 días en el registro TBT es solamente de 1.3%. En cuanto a la mortalidad a largo plazo, pacientes con enfermedad pulmonar moderada o severa tienen un aumento de la mortalidad a 1, a 2 y a 3 años. La sobrevida media es aproximadamente 3 años, que es similar a la sobrevida observada en las series quirúrgicas, a pesar de que estos pacientes tienen comorbilidades más severas que los de las series quirúrgicas. Esta es la clase funcional antes del TAVR, a los 30 días, a 1 año y a 3 años. Rojo y amarillo es malo, significa clase funcional 3 y 4. Podemos ver que después del TAVR, la mayoría de los pacientes mejora su clase funcional. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que se mantienen en clase funcional 3 o 4 y este porcentaje aumenta con la severidad de la enfermedad pulmonar. La calidad de vida fue medida usando el puntaje general del cuestionario de cardiomiopatía de la ciudad de Kansas. La escala va del 1 al 100, los números bajos son peores y los altos son mejores. Antes del procedimiento, la calidad de vida era peor en los pacientes con enfermedad pulmonar severa. Después del procedimiento, la calidad de vida mejora en todos los grupos de enfermedad pulmonar y se mantiene constante por 3 años.
El uso del cuestionario de cardiomiopatía de la ciudad de Kansas también nos permitió medir el impacto favorable en el estado de salud. El impacto favorable en el estado de salud se define como 1. Los pacientes están vivos y 2. Tienen una calidad de vida buena, definida como más de 60 puntos en el puntaje general del cuestionario, o que su puntaje no ha empeorado comparado con el antes del procedimiento. Así definido, a un año, el 40% de los pacientes con enfermedad pulmonar severa tienen un impacto favorable. Sin embargo, a los 3 años, solo el 20% tiene un impacto favorable. El 64% están muertos y el 15% no se sienten mejor. Hemos avanzado algo en la predicción del futuro de nuestro paciente con enfermedad pulmonar severa. Hemos aprendido que la mortalidad del procedimiento con TAVR es baja, probablemente menor del 2%. La sobrevida a largo plazo es similar que con la cirugía. Y de aquellos que sobreviven a 3 años, solo el 20% de los pacientes tendrán una calidad de vida mejor. Hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Sin embargo, nos seguimos preguntando, ¿cómo podemos identificar los pacientes con enfermedad pulmonar que se benefician del tratamiento de la estenosis aórtica? Decidimos estudiar el efecto de combinar un indicador de severidad de la estenosis aórtica con otro que representa la severidad de la obstrucción de la vía aérea, y ver si de esta manera podíamos mejorar la habilidad de predecir los resultados clínicos en estos pacientes. Estos indicadores son el N-terminal pro-brain natriuretic peptide, de ahora lo llamaremos BNP por simplicidad, y el volumen expiratorio forzado en un segundo. El BNP es una hormona secretada por la pared ventricular en respuesta al estrés y al estiramiento de la pared ventricular. Pacientes con niveles mayores de BNP en estenosis aórtica tienen hipertrofia ventricular inadecuada, peor función ventricular y peor pronóstico a largo plazo. El volumen expiratorio forzado en un segundo, y lo voy a llamar FEV1 o FEV1, es un marcador de obstrucción de la vía aérea. Ya sea solo o en combinación con otros marcadores, predice mortalidad en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Examinamos 871 pacientes que tuvieron TAVR en nuestra institución en 10 años. Identificamos 4 grupos basados en mayor o menor de la media del BNP preoperatorio y mayor o menor del 60% de la FEV1 predicta. Elegimos el límite de FEV1 a 60% de lo predicto para separar pacientes con enfermedad pulmonar moderada y severa de los que tienen enfermedad leve o no enfermedad pulmonar. Estos son los 4 grupos: BNP bajo y FEV1 alta, BNP alto y FEV1 alta, BNP bajo y FEV1 bajo, BNP alto y FEV1 baja. Pacientes con BNP bajo y FEV1 alta son los más saludables. Tienen la mejor tasa de comorbilidades y el riesgo quirúrgico más bajo. Tienen la mejor función ventricular, con los gradientes aórticos más altos y no tienen enfermedad pulmonar. Estos pacientes tienen la mejor sobrevida y el mejor estado funcional a 30 días y a un año. Los pacientes con BNP alto y FEV alta no tienen enfermedad pulmonar, pero tienen disfunción ventricular, con una fracción de eyección más baja, más comorbilidades y con un riesgo quirúrgico mayor. Los síntomas son más pronunciados, pero de origen cardíaco. La sobrevida a largo plazo es intermedia, pero la mayoría de los pacientes mejoran sus síntomas. Ahora vamos a empezar a ver a los pacientes con enfermedad pulmonar moderada y o severa. Los pacientes con BNP baja y FEV1 baja. El 96% tienen enfermedad pulmonar moderada o severa.
una alta tasa de fumadores y de uso de oxígeno ambulatorio. La función cardíaca es normal y la enfermedad respiratoria contribuye significativamente a los síntomas. La sobrevida a largo plazo es también intermedia y la mejoría sintomática es menor debido probablemente al componente respiratorio. Finalmente, el grupo con BNP alto y FEV1 baja. Este grupo tiene ambas enfermedades, enfermedad pulmonar moderada y o severa y disfunción ventricular. Sus síntomas son más severos, tienen la mayor tasa de comorbilidades y el mayor riesgo quirúrgico. Estos son los pacientes más enfermos y tienen la peor sobrevida. A 5 años, solo el 15% de estos pacientes están vivos y por lo menos el 25% de los pacientes no tienen mejoría en la clase funcional. Ahora, volviendo a nuestro paciente, ¿qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que el procedimiento de TAVR es de bajo riesgo, pero si un paciente con enfermedad pulmonar crónica severa tiene el BNP elevado, la sobrevida media va a ser baja y las chances de no mejorar su estado funcional van a ser de por lo menos el 25%. Para concluir, esto es lo que he aprendido. Los pacientes con enfermedad pulmonar severa y estenosis aórtica son complejos y sus síntomas son una combinación de la estenosis aórtica y de la enfermedad pulmonar. Tienen en general más factores de riesgo y son más sintomáticos que pacientes sin enfermedad pulmonar o con grados menores de enfermedad pulmonar. El tratamiento de la estenosis aórtica en estos pacientes, ya sea por TAVR o cirugía, está asociada con un aumento de los riesgos del procedimiento, mortalidad, tiempo en el hospital y complicaciones. El pronóstico a largo plazo es reservado con una sobrevida limitada y limitaciones en la mejoría de la capacidad funcional. La combinación de BNP y FEV1 puede ayudar a identificar pacientes que tendrán un beneficio limitado del tratamiento. Muchísimas gracias. Encantado de escuchar comentarios y contestar sus preguntas. Un gusto oír esta presentación y felicitaciones a Juan Cristanelo por su excelente presentación. Me gustó sobre todo el manejo racional de datos debidamente documentados para seguir una línea de razonamiento que nos lleva a adoptar decisiones responsables frente a situaciones que constituyen verdaderos dilemas, como lo es la coexistencia de una estenosis aórtica severa con la enfermedad pulmonar crónica, concluyendo al final con una frase perogrullesca que suelo repetir a menudo, porque al fin y al cabo, más allá de estimaciones probabilísticas, al cabo de cierto tiempo, el paciente estará 100% vivo o 100% muerto. Y eso no lo sabemos del todo. Excelente presentación, que no es de extrañar, en alguien que ha alcanzado el nivel de consideración dentro de sus colegas en Estados Unidos, como lo ha hecho Juan. Aunque hace mucho tiempo que él se fue del país, yo lo recuerdo en la época en que era practicante interno del Hospital de Clínicas, a quien identificaba por ser hijo de quien es, pero que rápidamente se distinguía por sus características propias de responsabilidad, de dedicación, de trabajo. El tema que nos presenta no es banal. Yo me recibí en el año 68 y en ese año, en la revista oficial de la American Heart Association, Circulation, Ross y Brownwell publicaron un trabajo en el que reflejaban su experiencia en el seguimiento de pacientes con estenosis aórtica. Ese trabajo mostraba una gráfica que hemos seguido utilizando durante décadas. Lo que se mostraba allí era que la estenosis aórtica tenía una evolución asintomática con una sobrevida muy buena
hasta los 60 años, a partir del cual, fecha a partir de edad a partir de la cual la aparición de síntomas hacía caer dramáticamente la sobrevida. De tal manera que los pacientes que tenían ANGOR tenían una sobrevida de 5 años. Los pacientes que tenían pérdida de conocimiento tenían una sobrevida de 3 años. Y los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, valorada fundamentalmente a partir de la aparición de disnea, tenían una sobrevida de 1 año apenas. Pero esa estenosis aórtica de aquella fecha no era para nada lo que es la estenosis aórtica actual. En aquellos casos, la etiología era primordialmente reumática, como una secuela de la fiebre reumática. No teníamos métodos diagnósticos para una evaluación correcta de la severidad. No contábamos más que como paraclínica la electrocardiografía, la placa, en todo caso el fonomecanocardiograma. No existía la ecocardiografía, que fue tan importante en la valoración de las valvulopatías en general y en particular de la severidad de la estenosis aórtica. Hoy, a expensas de la virtual desaparición de la fiebre reumática como etiología de la estenosis aórtica y el envejecimiento poblacional, las estenosis aórticas que vemos son fundamentalmente degenerativas. Y son muy frecuentes, tanto es así que la valvulopatía aórtica constituye la indicación más frecuente en el tratamiento quirúrgico de las valvulopatías en general. También los procedimientos de que disponíamos en aquel momento eran pobres. Lo que se podía hacer era la valvuloplastia a cielo abierto, con resultados pobres y efímeros. Después aparecieron circunstancias que mejoraron y técnicas que mejoraron la precisión del diagnóstico y técnicas que mejoraron también el tratamiento. Técnicas invasivas, fundamentalmente la sustitución valvular aórtica por prótesis, inicialmente solo a partir de intervenciones realizadas quirúrgicamente a cielo abierto y más recientemente por el implante percutáneo de prótesis a través de vías de accesos vasculares, constituyendo el TAVR, el TAVR, como dice él. Nosotros acá solemos usar TAVI en vez de reemplazo I por implante, que es una palabra que resulta mucho más fácil de pronunciar en español que TAVR. Y por otra parte, si volvemos a aquel gráfico de Ross y Bramwell y ponemos atención en la disnea, la situación se nos complica mucho cuando estamos tratando con pacientes que tienen otra causa suficiente para su disnea y no necesariamente la estenosis aórtica, como son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica. Y esos pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica son muy frecuentes en la población de pacientes que son sometidos a una evaluación con vistas a una decisión terapéutica. Como hemos visto recién, en los 1030 pacientes que están incluidos en el estudio que nos presentó Juan, el 55% de los pacientes tenían enfermedad pulmonar crónica. Creo que surge de todo esto, y con carácter general, la necesidad de seguir un razonamiento lógico, basado en datos, considerando todas las variables involucradas. El STS-PROM y el Euroscore incluyen una cantidad de esas variables, a fines de informar adecuadamente a los pacientes y sus familiares acerca de los potenciales riesgos de la intervención
para que en conjunto den un consentimiento informado, verdaderamente informado, para adoptar en definitiva la decisión de tratar o no tratar. Creo que, como último comentario, la traducción al español es ingrata. Tratar o no tratar no es tan parecido a ser o no ser como es en inglés to treat or not to treat, a to be or not to be. Y a propósito de títulos ingeniosos, he visto otros en artículos sobre el tema. Uno de ellos es TABR en pacientes con estenosis pulmonar, con enfermedad pulmonar crónica. ¿Útil o fútil? Y finalmente un comentario más irónico y difícil de desentrañar, glosando una canción de Bob Dylan, que dice así: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muchas gracias, académico Juan Crestanelo. Realmente un comentario muy excelente y el conocimiento de la música popular de Estados Unidos es realmente me hubiera querido recordar la canción esa de Bob Dylan para ponerla en el título de mi presentación. La situación de las decisiones de los pacientes particulares es muy difícil. Uno puede hacer tenemos una buena idea de cómo reaccionan grandes grupos de pacientes al tratamiento basado en las características clínicas o paraclínicas y resultados del laboratorio, y podemos ver las curvas de sobrevida, y eso es una evidencia segura y una información bastante fuerte. Las informaciones sobre la mejoría funcional y la calidad de vida son relativamente limitadas en tanto al número de pacientes, así como al tiempo de seguimiento. De manera que es difícil saber si un paciente está vivo. Es fácil saber que un paciente está vivo, pero es difícil saber si ese paciente puede respirar o tiene una calidad de vida buena o mala. Pero aún teniendo toda esa información, aplicar esa información a un paciente particular, ahí es cuando vienen las decisiones difíciles y viene la experiencia. El uso combinado de datos de espirometría y de datos bioquímicos o humorales permite definir un poco más, porque en esos pacientes en los cuales tienen no solo la enfermedad respiratoria, pero también una disfunción ventricular, además de la estenosis aórtica, las chances de mejoría van a ser muy pocas. En cuanto a la discusión en cómo llamarlos, ya sea TAVR o TAVI, los europeos en general los llaman TAVI, acá en Estados Unidos en general se llama TAVR, y han habido innumerables discusiones en las cuales el reemplazamiento o implantación describe mejor una o la otra, y en realidad no tiene, para mi punto de ver, no tiene mayores diferencias, y si se llama de una manera o la otra, lo que sea más fácil para uno. Como se han podido dar cuenta, hay muchas de las cosas muchas de las siglas que nosotros usamos en inglés que son difíciles de traducir en español, y una de las cosas que me preocupaba más en esta presentación fue cómo decir
FEV1, que nosotros le decimos FEV1, como decirle FEV1 o FEV1, y lo mismo que el NT-proBNP, que es una decirlo en español realmente es bastante largo. Y decimos BNP simplemente. Sí, BNP. Para el terminal. Sí. Terminal BNP. Pero claro, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por sus elogios y por supuesto por habernos enriquecido con la perspectiva del trabajo de Bramwell en 1968 y sus conocimientos de la canción popular norteamericana. Los elogios son absolutamente merecidos. Creo que, Juan, me toca a mí realizar algún comentario más, felicitarte por tan nutrida exposición y querría decir que nos has planteado un problema de la alta tecnología médica que nos lleva a cuestionarnos los problemas más básicos de la medicina y fundamentalmente el problema ético de tratar o no tratar. El ejemplo con que comenzaste tu presentación de un paciente de 82 años y la tabla actuarial de sobrevida de Estados Unidos se parece mucho a la de Uruguay, o sea que no es extraño decir que un paciente de 82 años pueda tener una expectativa de vida de 7 aquí en Uruguay también. Si ese paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es muy probable que así lo sea porque la prevalencia de la enfermedad en nuestros países latinoamericanos anda alrededor del 10%. Es la tercera o cuarta causa de muerte y se proyecta año a año a llegar a ser la primera causa de muerte en unos pocos años más, debido a la inmensa prevalencia del tabaquismo en Latinoamérica y en todos los países emergentes y pobres. Por lo tanto, ha sido una preocupación de nosotros los neumólogos poder predecir la sobrevida y poder actuar sobre la sobrevida de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad reversible y que tiene una sobrevida prolongada. Pese a lo severa que se nos presenta, tiene una sobrevida prolongada y penosa de años por delante desde su debut, aún en los pacientes muy dañosos. Y por eso ha habido esos esfuerzos como el de la iniciativa GOLD de catalogarla en 4 grupos por la magnitud de deterioro del BF1, o de la del médico Chele americano de hacer el índice BODE y poder incluir el índice de masa corporal, la obstrucción bronquial, la disnea y la capacidad de ejercicio para tratar de afinar más cuál es la sobrevida de esos pacientes. Una pregunta siempre muy difícil de contestar y en pleno desarrollo y en plena evolución. Por eso hace que la consistencia de estas dos patologías tenga como característica que los síntomas sean difíciles de diferenciar. Las dos patologías dan disnea. Muchos de estos pacientes por la edad y su EPOC se consideran inoperables y muchos se consideran sin recuperación funcional porque la propia disnea de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede oscurecer los resultados favorables obtenidos después de un reemplazo valvular. Así que todos estos esfuerzos por categorizarlos y tratar de definir qué va por cuenta de qué y lograr una partición de la contribución de los mecanismos de ambas patologías están muy justificados. Lo que me ha gustado de tu presentación y de la revisión de la bibliografía que presentaste es la persistencia en una línea de investigación de por lo menos 10 años que he visto en tus trabajos y en lo que has presentado, y que puedo resumir como el esfuerzo en 2012
por la Sociedad de Cirugía Torácica de crear un score, el PROM score, que es un score de probabilidad de mortalidad, que fue obtenido realmente con un número muy importante de enfermos, más de 1000 centros y 145.000 enfermos que recibieron un reemplazo valvular aórtico tradicional. Y eso permitió tener una primera datos objetivos con una base de datos muy buena. En 2014, utilizando también esta base de datos de la STS, los parámetros de BEF un segundo, difusión de monóxido de carbono y PO2 permitieron hacer algún pronóstico mejor y verlos relacionados a la morbilidad y la mortalidad. Esto sigue en 2017 con una publicación que mostraste, en la cual se pudo catalogar la enfermedad crónica pulmonar, aún sin diferenciarla de otras patologías, por el BEF y la PO2 y afinar aún más el pronóstico y los efectos del reemplazo valvular. Y en 2020 nos has mostrado la adición del BNP más el BEF un segundo, construyendo un gráfico de 4 cuadrantes que permite aún mejor diferenciar a los enfermos. También en la neumología se han puesto de moda los gráficos de 4 cuadrantes y fueron por primera vez inaugurados con la cirugía del enfisema pulmonar de reducción de volumen hace algunos años, y más recientemente en la clasificación de los enfermos con EPOC, en un gráfico de 2 ejes pero 4 cuadrantes que tiene el número de exacerbaciones por año de los enfermos y el puntaje en uno de los cuestionarios de calidad de vida y disnea. Ahí también se confeccionan los 4 cuadrantes y quizás sean hechos que deban ser tomados en cuenta también para este tipo de cirugía, porque si bien los parámetros funcionales catalogan a los enfermos, el número de exacerbaciones parece ser una característica primordial que se asocia con la mortalidad. De tal manera que yo puedo ver que seguir en esta línea de investigación va a dar más frutos y seguramente va a haber más marcadores biológicos que puedan sumarse a este análisis y ser más precisos en evitar el sufrimiento de los enfermos. Yo creo que las 3 preguntas que nos planteaste al comienzo de la presentación de se debe tratar, si mejora la sobrevida y si mejora la calidad de vida, pueden ser contestadas hoy con mucha más certeza que antes, pero estoy seguro que en pocos años van a ser mejor contestadas y van a dar mejores resultados en este grupo tan particular de enfermos que nos preocupa. Muchas gracias, Juan, y bienvenido a la Academia de Medicina del Uruguay. Muchas gracias. Cuando era residente acá de cirugía cardíaca, uno de los consultantes me dijo que hiciera un proyecto de investigación mirando a los pacientes que tenían estenosis aórtica y enfermedad pulmonar. Y tratamos de, en esa época, el número de pacientes que tenían espirometría antes de la cirugía eran muy pocos. Y tratamos de conseguir, a pesar de que acá hacemos alrededor de 500 reemplazamientos valvulares aórticos todos los años, en ese momento el número de espirometrías que se hacían antes de la cirugía eran muy pequeñas. Y empecé a hacer ese proyecto, pero realmente nunca lo terminé. Después, cuando empezamos cuando empezamos a estar envueltos en los proyectos Towers y particularmente con la Core Valve de Medtronic, uno de los riesgos, uno de los factores que aumentaba el riesgo y que hacía incluir o hacía a los pacientes elegibles para participar en el trial, es decir, hacerlos inoperables o de alto riesgo, era la presencia de enfermedad pulmonar. De manera que todo el mundo
empezó a reclutar pacientes que realmente tenían enfermedad pulmonar muy severa y con oxígeno, con bajo número de FEV1 y hipercarbia y realmente pacientes con enfermedad pulmonar muy severa, porque eso los garantizaba que podía incluirse en los trials. Y en ese momento fue cuando empezamos a mirar exactamente tratando de hacer investigaciones con la información que teníamos. Y primero teníamos la información de la base de datos que en el 2011 empezó a incluir pacientes con espirometría, empezó a recolectar datos con espirometría. Y rápidamente en un año pudimos coleccionar 9.000 pacientes. Y después de eso, empezamos a ver la información a medida que estaba disponible de los pacientes que participaron en los Tower Trials. En esa época queríamos también hacer este cuadrante con los BMP, pero eso no fue posible porque los números de BMP varían, los números normales varían mucho dependiendo de las instituciones, y muchas instituciones usan BMP y otros usan el BMP Pro, y eso hizo el proyecto difícil de completar. Pero finalmente acá, usando datos de nuestra institución, podemos completar este papel, y lo vamos a mandar ahora, mañana que tengo mi fellow lo va a mandar para publicar, y espero que lo acepten. Pero es interesante, es una línea de trabajo interesante, y vamos a continuarla y podamos identificar otros factores. Una de las cosas que ayuda a identificar a estos pacientes a veces es hacerle una valvuloplastia, que esos pacientes que tienen estenosis aórtica severa y enfermedad pulmonar severa, y tratar de ver si mejoran o no. Hacerles una valvuloplastia aórtica y esperar un par de meses y ver si mejora sus síntomas. Y si mejoran los síntomas, entonces hacerle una TAVR. Si no mejoran, bueno, no se les hace nada. Juan, la verdad que ha sido un honor tenerte. Esperamos estar contigo en algún momento cuando vengas. Ya sabes que sos académico, extranjero, y que te vamos a recibir con un gran cariño, y nos vas a tener que dar otra charla. Sí, cómo no. Ya directamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad bueno, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias, bueno. José y Carlos. Bueno, excelente la presentación, y nos vemos, si Dios quiere, presencialmente la próxima vez. Juan, bueno, ¿está? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Chao, Juan. Chao, chao.